Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos mamíferos capitalistas. Estamos aquí en un capítulo más de su podcast favorito, Los Cuarenternos. Aplausos de público. ¿Qué creen, invitados? El día de hoy tenemos a alguien muy especial, alguien que nos va a contar una historia macabrona. Una historia macabrona. Macabrona. Sí. El señor X. Señor X, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Cuarenternos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí un placer estar con ustedes y toda la audiencia. Muy a gusto. A sus órdenes. Se preguntarán por qué lo tenemos así encapuchado y con lentes y con una gorra así como... No es que nos queramos hacer viral así como... No es como que trajimos al gafe, ¿no? Algo parecido. Pero no la queremos dar así como de que, ya quieren hacer un video para llamar la atención. Pero el tema que vamos a hablar el día de hoy sí es un poquito interesante y delicado. Es hablando del tema de seguridad. Aquí nuestro compañero fue parte de seguridad del grupo FEMSA y trabajó en todas estas cadenas de tiendas Oxxo. Y ustedes dirán, ¿qué tan delicado puede tener las tiendas Oxxo? Yo también no sabía hasta que él me contó. Yo no sabía todo lo que conlleva llevar la seguridad, y más en un estado tan peligroso como lo que es Guerrero. Entonces, primero que nada, sí quisiera que nuestro invitado el día de hoy, el señor X, se presentara un poco de dónde viene, dónde nació y cómo terminaste como jefe de seguridad de las tiendas Oxxo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, trabajé, como bien lo dice aquí nuestro amigo, trabajé para FEMSA, cadena comercial Oxxo. Sí, soy del estado de Guerrero. Ahí estuve trabajando en las tiendas y bueno, me pude dar cuenta de todo lo que sucede en las tiendas en el ámbito de seguridad, de delincuencia, de lo que sufre el personal que opera sobre todo en el horario nocturno de estas tiendas de conveniencia. Y pues bueno, es algo muy crudo, algo muy cruel. No sé específicamente qué es lo que quieran saber que lo que me haya pasado, lo que yo les puedo platicar. Bueno, a mí me gustaría más que empezáramos un poquito por tus inicios. Ya habíamos platicado anteriormente tras bambalinas, y antes de ir al tema ríspido, que es el tema de las tiendas comerciales, quisiera que nos contaras, bueno, tú eres de Acapulco, Guerrero. Siendo un lugar totalmente turístico, ¿por qué crees que la gente emigra a otros estados de la República, siendo que pues, su principal ingreso es el turismo? Bueno, pues es donde más pega, precisamente porque llega gente de todos lados. Llega gente de varios estados de la República, y precisamente por ser una zona turística, pues el desmadre en las noches es muy complejo, y obviamente pues las tiendas se ven afectadas, particularmente hablando de Oxxo. En otro tema, pues de los antros es la misma situación. Hay problemas todas las noches, peleas, asesinatos, levantamientos de personas, luchas de grupos antagónicos en el tema de la delincuencia. Y bueno, las personas que vivimos o que viven en la actualidad, en lo particular, amigos que tengo ahorita ya, que se siguen dedicando a lo mismo y siguen viviendo de noche, como lo dice una canción, pues sufren más. Nos comentabas, bueno, me acuerdo mucho que me platicaste cuando entraste aquí en la parte empezaste tu carrera de seguridad privada en los antros, ¿no? En los antros de Guerrero. ¿Cómo se veía esa parte del narcotráfico en la parte de seguridad
pues sí, de los antros, ¿no? Porque me contabas que llegaban gente, pues muy pudiente, ¿no? Sí, claro. Pudiente, hablando específicamente del área de la delincuencia, te estoy hablando por ahí del 2000, 2001. Pues un personaje muy conocido aquí en el país. Muchos lo conocen con ese seudónimo. Jefe de sicarios, jefe de criminales, llegaba a ese bar. Y pues bueno, los que estamos ahí de elementos de seguridad, pues sufríamos porque, bueno, utilizo una mala palabra, realmente no sufríamos porque no llegaban directamente contra nosotros, sin embargo llegaban con nosotros y nos decían, quítense sus camisas de seguridad, porque esas camisas las va a utilizar mi seguridad personal. Entonces nosotros pasamos de ser elementos de seguridad a ser espectadores. ¿Y qué hacían? O sea, llegaban, les decían, quítense las camisas, ahora nosotros vamos a ser como los que hacen la guardia de aquí del antro. ¿Y ustedes qué rol hacían? Espectadores. Simplemente nos quitaban las camisas, esas personas armadas se ponían nuestras camisas y ellos fungían la actividad de un guardia de seguridad dentro del antro, pero ellos siendo sicarios. Y nosotros simplemente pues estábamos como cualquier cliente adentro del antro, pero sin hacer ningún tipo de función de seguridad. ¿Y cuánto tiempo estuviste pues viendo ese tipo de escenarios y cómo los digieres? Porque supongo que, digo, como persona que nunca se ha dedicado al tema de seguridad, pues es un tema que paraliza, que da miedo. ¿Cómo enfrentaste tú y cómo sobrellevaste y cuánto tiempo sobrellevaste ese tema? Todo el tiempo que estuve trabajando de guardia de seguridad, yo tenía 19 años. Dejé de trabajar en ese ámbito de seguridad de choque, así le llaman, seguridad de choque, porque estás en los antros, ahí sí era de pelea, por ahí del 2023 más o menos. Y pues todos los antros que recorría era el mismo tema. Si ya ahorita ya no era el personaje de la Barbie, pues era otro personaje que resultaba del mismo cuadro de delincuencia. Y lo tenías que sobrellevar, no te enseñaban a sobrellevarlo, tenías que hacerlo. Si te querías dedicar a la vida nocturna, al trabajo nocturno, tenías que aprender a sobrellevarlo. Y pues no soy la única persona, digo, si hay audiencia de Acapulco, de aquellos ayeres, sabrá y comprenderá que se trataba de eso, de poder sobrellevarlo. No todo fue malo, te digo, porque uno escucha la palabra sicario y se imagina a aquella persona pues, asesina y pues literalmente sí se dedicaban a eso, pero sí, contra quien no tenían nada, no hacían nada. Claro. Y como dices, dentro de lo malo, lo bueno, me imagino que el líder de estas bandas iban y te ofrecían a lo mejor una buena propina, o te decían, ¿quieres una putita? ¿O putito? ¿O qué te ofrecían, amigo? Bueno, realmente eran muy pudientes. Sí, las propinas de ellos sí eran altísimas, elevadas. Inclusive no específicamente también de delincuencia, hay personajes del ámbito del espectáculo que también llegaban a entrar a esos lugares y pues vaya, estamos hablando de propinas de arriba de 130,000, 120,000 pesos por noche que dejaban para todo el personal del antro. O sea, ¿tú cuánto te llevabas? En una noche normal, sin esa visita del área de la delincuencia ni en el espectáculo, unos 5,000 pesos por la noche. Y yo como seguridad. Los meseros trabajaban una temporada y a la siguiente temporada, cuando los volvías a ver que regresaban al antro a trabajar, ya regresaban con sus carros nuevecitos de agencia, porque podían pagar un enganche de lo trabajado anteriormente. Claro. Pero estamos hablando de un Acapulco de los años
2000, 2001, 2002, donde todavía el turismo pues atraía mucha gente extranjera y por eso atraía a estos personajes tanto del espectáculo nacional como de la delincuencia nacional. Había algunos mitos acerca de estos grupos delictivos donde se especulaba que cuando llegaban a algún lugar o literalmente llegaba su equipo de seguridad y lo cerraba, o llegaban quitando celulares y diciendo pues ya llegamos, presta tu celular, la cuenta está pagada, pues tu chitón sigue disfrutando tu noche y aquí no pasó nada. Pero que hacían toda esta escena, pues obviamente para salvaguardar la seguridad del principal. ¿Esto te llegó a ocurrir o te llegó a pasar alguna vez? Sí, todo el tiempo que se estuvo ahí en la noche realmente no llegaban a quitarte el celular. En ese entonces la tecnología estaba avanzada, sin embargo la gente no conocía esa tecnología. Ahorita conocemos aparatos que se dedican a evadir la señal, a bloquear la señal, y es muy conocido en la actualidad. Pero hace 20, 23, 22 años no era conocido tan públicamente. Sin embargo, ya eran aparatos que ya estaban dentro de las manos de la delincuencia. Y te das cuenta porque en ese entonces los celulares que la gente podía tener eran un StarTAC de Motorola, unos cuadritos, los Viper, ¿no? del Nokia que la señal la bloqueaban instantáneamente. Y la seguridad y todo ese entorno lo controlaban ellos. ¿Y cómo empezaste o cuál fue el camino que te llevó a ser jefe de seguridad en Oxxo? Es muy buena pregunta, es parteaguas de mi vida. A los 14 años yo entré a trabajar en un restaurante en Acapulco, en un hotel como lavatrastes. A los 6 meses me ascendieron a ayudante de cocina y al año me ascendieron a cocina. Ahí conocí a una mesera, no voy a decir su nombre, pero fue una mesera que me vio ya a mis 16 años y me dijo: oye, señor X, ¿por qué no te dedicas a la seguridad? Porque tienes estatura, tienes cuerpo, tu trabajo es la seguridad. Cuando me lo dijo, pues como las caricaturas, ¿no? Se me prendió un foquito y dije, pues va, tiene razón. Cumplí la mayoría de edad, 18 años, salí de hacer mi servicio militar. Mi primer trabajo después de recibir mi cartilla militar liberada fue en una empresa de seguridad. Y a partir de ahí todos mis trabajos han sido referentes al área de seguridad. Diferentes áreas, diferentes departamentos, pero todos apegados a la seguridad. ¿Recuerdas esa primera experiencia fuerte? O sea, la primera vez que tú como elemento de seguridad, ya sea de los antros o de Grupo FEMSA, que para la gente que no conozca, pues Grupo FEMSA es prácticamente la filial de Coca-Cola Company. En cualquiera de tus trabajos de seguridad, ¿recuerdas la primera experiencia que te marcó, que dijiste, güey, esto está cabrón, qué pedo con esto que me está pasando? Sí, desde luego. En la secundaria tuve un amigo muy popular en la secundaria. Le decíamos Paco. Su mamá tenía una lonchería sobre Costera, su Costera Miguel Alemán, ahí en la zona turística, franco turística de Acapulco. En ese momento él era de familia pues acomodada económicamente. Lo conocí ahí. Salí de la secundaria y jamás lo volví a ver hasta cuando entré a trabajar a seguridad en un antro precisamente al lado de donde tenía la lonchera su mamá. Y lo volví a ver, pero él ya era de una de las personas que movía en ese antro. En Alebrijes se llamaba el antro. Cuando lo veo, pues él me reconoce, me saluda y me dice: güey, yo aquí muevo, yo aquí me encargo de la seguridad, me encargo de la distribución de la...
Y cuando me lo dijo, me quedé impactado porque me dice, espérame un momento. Se retira de mí como unos 30 metros y hay una patrulla de la policía municipal que se había orillado precisamente para comprarle a él. Regresa conmigo y me dice, discúlpame, carnal, es que el comandante me estaba comprando. Me llega un cliente. Exactamente. ¿Cómo la traes, flaco? Sí. Y yo le dije, no puede ser, güey, ¿cómo la policía te va a comprar? Te estoy hablando en el 2020 todavía. En Semana Santa, precisamente. Aguantar mi turno. Y traía una... ¿Traes unos Spitz, mi Benny? Traía una cangurera, le llamamos allá, que va ahí fajada en la cintura, donde me enseña todos los sobres que trae de cocaína. Me dice, sí, güey, me acaban de comprar. Digo, ¿la policía? Dice, sí. ¿Por qué? Porque acaban de recibir guardia y ellos están toda la noche. Digo, va, güey. Pues yo me sé una historia, perdón, me interrumpa, nada más así rápido antes que se me olvide. Yo me sé una historia aquí en Querétaro de un amigo, bueno, unos amigos que pararon, que traían droga, y los policías, en vez de pedirles mordidas, le dijeron, pues todo lo que traigan, échenlo. Les dieron. Obviamente no la reportan. Será para su consumo. Claro. Sí. Continúa. Sí. Desde luego. Pues bueno, en los poderes está involucrado mucha gente. Regresando al tema con mi amigo para decirte lo que más me impactó. Entro a trabajar al antro. Duré en el antro como 3 meses antes. La noche. ¿A mi amigo? Estábamos trabajando. Él entraba gratis a ese antro. No le cobraba nada precisamente porque los gerentes, jefes lo conocían. Pero esa noche pasó algo muy extraño porque en Acapulco, en un antro de Acapulco es normal que entre pues personas a disfrutar pues de una noche de copas, de música, pero vestidos conforme a la situación. Sí. Y de repente por la radio nos avisa el jefe de seguridad que estaba en recepción con las hostes. Y nos dicen, chavos, alertas, porque acaba de llegar un grupo de 6 masculinos. Los 6 con botas, los 6 con sombrero, y los 6 pagaron con $, para entrar. No se dejaron revisar y no quisimos revisarlos. Cuando dan esa noticia por la radio, pues todos dijimos va a haber pedo. Sí, claro. Y sabes lo curioso, que no hubo pedo. Esas 6 personas, esos 6 masculinos entraron directamente por esta persona, por Paco. Se llegaron directamente a su mesa, lo abrazaron y se lo llevaron. ¿Volviste a verlo? Sí, en las noticias. No mames. Ese fue un chiste muy cruel, güey. Sí. Bueno, no fue chiste de tu parte, pero... Eso habrá pasado como a las 3 de la madrugada. Para las 6 de la mañana, pues cerró el antro, todos nos fuimos. Llegué a mi casa, me recibió mi mamá, pues como todas las mañanas, para almorzar. Ya que estaba acostado a las 7, empecé a ver noticias. Hay una página muy famosa allá en Acapulco que se llama Lo Real de Guerrero. Uh-huh. Se dedica precisamente a ese tipo de noticias. Y pues Pura nota roja. empiezan a mandar fotos que en un puente, en una colonia ya para la salida de Acapulco, habían dejado un masculino colgado. Y al analizarlo y ver las fotos, pues era mi amigo. Estaba colgando ya de un puente con unos cuatro disparos en su cuerpo y colgando. A pie de él había una bolsa negra con 2 cuerpos desmembrados que eran los chalanes de él en el antro. Esos chalanes no estaban adentro en ese momento que se lo llevaron él. Ya los traían, yo creo, ¿no? Sí, ya los traían. Fueron los del fueron los que dijeron, está ahí adentro, está en tal mes. Y después de eso,
¿cómo te da a ti el valor de seguir en eso? Digo, sabemos que el 99.9% de mexicanos no trabajamos por deporte. Eso suena triste, pero es una realidad. Lo que te mantuvo ahí fue la lana, ¿no? X. No, realmente te acostumbras. Es decir, bueno, hay un dicho que dicen, o no sé cómo lo manejen, pero hay una persona que dice, si entras a un cuarto y dentro de ese cuarto hay olor a mierda, cuando entras detectas el olor. Claro. Pero 2-3 minutos adentro te acostumbras al olor. Cierto. Y continúas. Entonces, para mí sí fue traumático en ese momento, pero yo seguía yendo y empecé a conocer a tantos personajes y a tantas situaciones involucrándome. Y yo inclusive fui víctima de militares que me confundieron en su momento. Y traigo las marcas. Y te acostumbras. Ese era el Acapulco de ese momento. Pero a ver, o sea, entiendo el punto, pero si trato de empatizar contigo, que es un poco difícil porque yo nunca me he dedicado a nada de eso, si trato de empatizar contigo, pues el primer momento que ves que tu amigo está colgando en las noticias, te cagas de miedo. ¿Cómo lo hiciste para pasar ese momentum de decir, verga, ahí está mi amigo, güey? Y decidir regresar al otro día a chambear, güey. ¿Cómo viviste esa parte? O sea, ¿te dolió? Digo, evidentemente supongo que sí, porque es tu compa. Pero ¿cómo disuelves eso, güey, en cuestión de horas para llegar al otro día a trabajar como si nada hubiera pasado? Para la situación fue, gracias a Dios, no fui yo. Porque él me insistía en ayudarle a vender droga adentro. Es lo que iba a decir, o sea, realmente el señor X estaba en la parte de la seguridad y tu amigo se empezó a meter en cosas, pues. Ya estaba. Ya estaba. Y también quiero que le cuentes a Martín cuando te agarraron los militares de Guardia Nacional y que te preguntó tu mamá que de dónde venías. Esa es historia. Bueno, fue algo muy chusco y pues traumático. De eso todavía hasta no nada más me acuerdo. Tengo cómo acordarme. Yo creo que en el momento no te dio ni puta gracia. No, curiosamente por eso me pasó, porque me empecé a reír con ellos. Venía yo, en ese momento tenía una novia allá en Acapulco. Y allá en Acapulco, tanto la venta de alcohol como el transporte y cualquier negocio que se te ocurra de tacos 24/7. Es 24/7. 24 siempre. Sí. Entonces, venía de la casa de mi novia. Te hubieras traído tus tradiciones, güey. Sobre todo la del alcohol. En ese momento, mi hobby era de DJ. Así que traía siempre conmigo una mochilita negra donde traía micrófonos, cables y cualquier accesorio para disjoquear. Terminó el evento como a las 3 de la mañana, pues ya estando ya con mis copas encima, pues le dije, ya me retiro, me voy a mi casa. Tomé un taxi colectivo, que así se le llaman ahí en Acapulco, para donde se suben hasta 5 personas. Los que viven en Coyoacán, Uberpool. O sea, para que vean que Uber no inventó ni madre. Sí. ¿Cuántos años tiene eso? Te estoy hablando del 2007. Sí. Uber no inventó ni madres, ¿eh? El taxi pool ya existía hace chingo. Sí, y lo inventaron en Acapulco. Sí. 2 personas adelante, 4 atrás. O sea, 2 adelante. 2. Quiero pensar que el asiento estaba muy amplio. Te lo juro. Hay colectivos inclusive que en el tablero del copiloto traen un espejo a lo largo donde se sube una chica con falda. Es lo que te voy a decir. Es trampa. Es trampa. Tú como acapulqueño y vas con tu mujer, buscas un colectivo para ir atrás. Y te pones tú para que te vea el chofer. Sí. Si se la haces de pedo al taxi porque traes espejo, te llegan como 5 taxistas más a madrearte, güey. Sí. Esa no es buena tip para y eso no es de que estén dentro de un grupo delictivo, no, son entre ellos. Pero, digo, hablando más de los colectivos, porque pues bueno, se hagan eso, pero hay chavitos que son choferes y ponen eso como trampa. Bueno, regresando al tema de esa ocasión, venía yo en ese taxi colectivo y justo donde me iba a bajar había un sedán,
un Golf sedán, así, de pico, literal, levantado las llantas de atrás arriba, y el taxi colectivo no se paró, siguió, y adelante había otro coche incendiándose, y ahí es donde me tenía que bajar yo. Yo ya no quise saber qué había más adelante, le dije al colectivo, bájame aquí por favor. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, ¿me bajas ahí en el coche quemado? Sí, así fue. En ese entonces cobraban 10 pesos, le pagué y me bajé con mi bolsita, con mis aparatos. Justo cuando me bajé, el taxista se arrancó y regresó a ver para todos los lados un silencio. Absoluto. La oscuridad, Qué silencio. puto miedo, güey. Dijo, me tengo que cruzar para la avenida Cuauhtémoc para tomar un taxi azul que me suba a mi casa. Justo cuando me estoy cruzando, van llegando los militares. Y pues me cierran a mí. Yo me paro y no me preguntan absolutamente nada. ¿Qué haces? ¿Dónde vienes? No, simplemente me agarran y me suben con ellos a una Hummer. No te dijeron, ¿qué prefieres, joven? ¿Abrazos o balazos? No. En ese entonces era primero te puteo, después te pregunto. Ah, como mi mamá. ¿Sí? Llegaba puteando y después me decía, ¿qué pasó? Mi mamá es soldado, me acabo de enterar de ese pedo, güey. Y curiosamente me suben a la Hummer, me suben a la parte de atrás en los asientos. Tengo a 2 militares del lado izquierdo, a uno del lado derecho. Y el que tengo acá del lado izquierdo, el segundo, me va preguntando qué estás haciendo a esta hora aquí. Le digo, pues jefe, vengo de tal lado, y me dan un putazo. No mientas, jefe, no estoy mintiendo, a ver qué traes ahí. Y el otro güey me está abriendo la bolsa y revisándome. Le digo, pues me dedico a eso. No mientas, cabrón, tú fuiste el que hizo todo este desmadre. Le digo, no, para nada, jefe. Mire, vea mis manos, me huele, porque veo un carro incendiado, no me huele a gasolina. A ver, cabrón, ¿cómo no te va a oler a gasolina? Y me agarra el brazo. Uno de ellos tenía un cigarro prendido y me lo apaga en la mano, mientras el otro me está agarrando. Y pues, ajá, porque pensaban que yo había quemado, traía restos de gasolina. No les dan muchas clases a esos güeyes. Sí, no, porque, o sea, puedes aventar un cigarro en un bote de gas y no se va a prender, güey. Exacto. O sea, se apaga el cigarro. No, con gasolina. Sí, no. Pero No. Tú puedes echar a una cubeta llena de gasolina un cigarro y se va a apagar. No, Es la chispa lo que pero genera la güey, explosión. no, pero es que si hablamos de líquido, pues no. No. Pero si hay como. No hay combustión. Vamos a hacerlo. Pero bueno, ellos creían que ellos se había. nada más acabaron la primaria. Me apagaron el cigarro, no prendió. No, pues no, jefe. No, pero es la otra mano y me agarra el otro y le pide el cigarro, le absorbe el cigarro y me lo apaga en la otra mano. Es que dijo, los cigarros nada más apagan en la izquierda. Y aquí traigo mis 2 cicatrices. Una y otra. Así a lo largo. Y pues bueno, me reí, todavía que traía las manos quemadas, como traía mis copas encima, me reí, le dije, ya ve jefe que no es cierto, y pues me dan mi vergüenza. Se bajan a coser a Miguel Alemán, y pues me tiran ahí nada más. Me tiraron. Así que nada más, lo normal, te levantas, te sacudes, y regresas a donde quieres ir. Vamos a darle. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Sí, y al otro día pues llegué, bueno, esa madrugada logré tomar el taxi, me llevaron al domicilio, llegué a mi casa. Y también la putiza de tu jefa. Llego a la casa, bueno, no fue tanto como putiza, sino que ¿qué te pasó? Y yo, pues nada, jefe, yo sin decirle, sin querer decirle lo que había pasado. No, a ti te pasó algo. Y pues yo no me había dado cuenta que mis sábanas estaban todas manchadas de sangre, porque se me había hecho ámpula y me reventaron. En ese momento yo ni cuenta me había dado. Y pues las sábanas estaban todas sangradas. No traía suturas ni nada porque los militares nunca te pegan en la cara. Siempre son golpes internos. Sí traía dolor de costillas, abdominales, de piernas, porque es donde saben pegar. Pero pues le dije, no, me electrocuté y pues me quemé. Ok. Y pues esa fue la aventura de
En ese caso particularmente. ¿Cómo, en tu experiencia Con dentro permiso, de- bro. por favor, en tu experiencia ya como jefe de seguridad, ¿qué fue lo más cabrón? Bueno, me gustaría partir la pregunta. Cuando tú entras a Grupo FEMSA, ¿fue más cabrón como seguridad ver cosas pesadas o como jefe de seguridad? Sin dudar a duda, como FEMSA, anterior a FEMSA, como jefe de seguridad, sobre todo en el casino, tuve varias experiencias también. Incluyendo en ese momento al jefe al dueño de Transportes Castores que llegó a ese casino en Acapulco. Ajá. Y me ofreció 200,000 pesos porque llegaron a buscarlo a él adentro del casino y me dijo, te doy 200,000 varos, pero sácame por tu puerta de emergencia. ¿Pero dónde estabas? En el casino, en un casino, allá en Acapulco. 200,000 pesos. En ese momento, pues yo traía la consigna de que no puedes recibir dinero ni propina de los clientes. Y pues lo llevé a la puerta trasera, lo saqué por la puerta de atrás. Y no lo cobras. No le cobró absolutamente nada. En esos momentos terminamos el capítulo de los 40. Es una anécdota muy cabrona porque en ese momento, pues yo estaba defendiendo mi trabajo. Digo. Bueno, sí. Era un muy buen trabajo. Y yo te digo, ¿quieres salir por la puerta de atrás? Pues va, tengo el poder, tengo el acceso, vámonos. Y lo saqué por la puerta de atrás. Y cuando regresé, sí, ya estaba un desmadre en la entrada, ya había policías, militares, que esas personas que habían ido por él ya habían ejecutado como a 2 guardias que no les permitían el acceso. Pero ya no llegaron hasta el casino, precisamente porque como ejecutaron a esos guardias, tuvieron que retirarse. Oye, hablando esto de Grupo FEMSA, que no es aquí en México, es en otro país. En Italia. En Italia, donde tú trabajaste para unas tiendas de conveniencia que son, ¿cómo le llamamos? Los O por O. En estas tiendas de O por O, ya cuando entraste de guardia de seguridad, bueno, como jefe de seguridad, en un estado en Italia, era muy peligroso. ¿Qué fue lo más fuerte que viviste? O sea, más bien, ¿cuál era el protocolo a seguir? Porque tenían como un protocolo, ¿no? Al tipo de asaltos, de robos, pero más allá de eso se volvió como, por el estado en el que estabas, era más que un robo, ¿no? O sea, era más de cuidar que el robo hormiga, que los asaltos, se convirtió en una especie de mafia, ¿no? Quiero que nos platiques un poquito de eso. Particularmente de las tiendas Oxxo. Pues sí, estamos diciendo O por Pro, pero va, chingas, vaya, Oxxo. Ok, estuviste en las tiendas Oxxo, sabemos que obviamente como seguridad tienes un protocolo a seguir, sin embargo, habíamos escuchado historias de que ese protocolo se volvió no para salvaguardarlo de adentro, sino para que eso de adentro no saliera. O sea, me refiero a la noticia. Sí, claro, desde luego, o sea, tú le dices a un niño ahorita de 15 años, ve al Oxxo a comprar esto, y este niño va con toda su inocencia pensando que Oxxo es un lugar donde se dedican a la venta y pues nada más voy, compro y me voy a mi casa, ¿no? Y no. No, desgraciadamente no. Oxxo es, en una tienda Oxxo puedes tener cualquier experiencia estando a la hora y en el momento equivocado de que ocurra esto. Sufres, aunque no tenga nada que ver con el evento, sufres una experiencia de trauma porque lo ves, lo vives con los asaltantes, con la propia delincuencia que se dedican a levantar a personas que entran a un Oxxo, las sacan de ahí, asesinatos, violaciones, cualquier tipo de crimen que te imagines ocurre en un Oxxo. Por ejemplo, ¿como cuál? En el caso particular de Acapulco, el levantamiento de personas y a los 15 minutos ya están desmembrados a 2 o 3 calles. Es decir, y literalmente,
estos criminales levantan a las personas dentro de las tiendas porque ahí los ubican, los suben a sus camionetas donde ellos se trasladan y arriba de las camionetas los van desmembrando. Avanzan 2, 3, 4 calles y ahí van tirando sus restos. Platícanos un poco la parte del protocolo de seguridad que tú le deseas a tus empleados en caso de un asalto. ¿Qué tienen que hacer? En caso de un asalto, en caso de que mataran a alguien en un Oxxo, porque ahí pasaba, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa en lo que el señor X va al baño. Bueno, regresamos después de esta pequeña pausa de los cuarentenos. Pequeña pausa. Amigo, te estaba preguntando más bien del tema del protocolo de seguridad. Yo creo que en específico esta región, porque no creo que en todos los Oxxos capaciten a su gente de la misma manera. Siento que esta región en particular es diferente y hay protocolos para asaltos, hay protocolos para que mataron a alguien en el Oxxo, que violaron a alguien en el Oxxo. Platícanos un poco a ti cómo te capacitaron para capacitar o el proceso que tienes que llevar para sobrellevar cada uno de estos casos. Bueno, ahí sí quiero hacer un comentario muy puntual. La realidad es de que Oxxo sí capacita en todo el tema de seguridad, precisamente porque la empresa sabe lo que ocurre en sus tiendas. En este caso preciso y muy puntual, que es el estado de Guerrero, un estado del sur, sí teníamos nuestros protocolos, pero no era nada a comparación de los protocolos de los estados del norte. En Guerrero, ¿más leve? En Guerrero nunca vi la situación de lanzamientos de granadas a un Oxxo. En el norte sí. No. Y nos mostraban, mira, aquí está este video de este Oxxo en Sonora, por ejemplo, en Culiacán, donde pasaban las camionetas y se veía como una piedra. 5 o 6 segundos, todo adentro del Oxxo estallaba. Porque adentro acababa de llegar una persona por la que iban. Era con todo y, o sea, quien esté dentro. Sí. Desde luego. Entonces, es un mito eso que decían que mujeres y niños no, o inocentes no. Eso es un mito. Cuando se trata de personas gigantes, de personajes gigantes, pesados, sí, no les importa mujeres ni niños. Se tiene que ir ese güey arrastrando a quien tenga que arrastrar. Bueno, pero a ver, hablemos estratégicamente. Si yo soy una persona pesadísima, no voy a ir al Oxxo por mis gancitos, güey. O sea, era alguien que o que iban a levantar o ¿por qué sabe ese tipo de violencia tan inusitada? Porque llegaban esas personas al Oxxo y los tickets, los registros que tenían cuando esas personas llegaban y alcanzaban a comprar algo, pues es algo como lo hacemos tú y yo, por cervezas, por un chicle. Porque un Oxxo es como el de que, ay, mira, hay un Oxxo, aunque no ocupes nada, pero hay un Oxxo. Pues vamos a ver qué compramos, güey. Claro. Y llegaban ahí, y estas personas, los malos, aunque ya venían atrás de ellos, no accionaban porque esperaban que se pararan en algún lugar. Claro, porque no todos son el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos, el Nuevo Zomado. Había líderes grandes que andaban como cualquier persona, y yo me imagino que se paraban en cualquier Oxxo y decían, ya lo estoy siguiendo, aquí, túmbalo. Y túmbalo, y que era pesado porque manejaba una gran mafia, pero no era el jefe de jefes, ¿no? Pero era un jefe, al final de cuentas. Hay corridos como la muerte de Julio Beltrán, hay corridos como el ataque al jefe Antrax allá en el norte, que dentro del corrido hablan que se había parado una gasolinera, pero realmente donde se pararon fue en el Oxxo, que estaba en la gasolinera. Es verdad. Y ahí es donde están los enfrentamientos. Es un gran dato, güey, es un gran dato. Sí. Nada más que en el corrido, pues no pueden decir se pararon en un Oxxo. Sí, claro. Claro, por supuesto. Y nosotros sí lo podremos decir.
voy a tener que ponerme, pinche charla va a ser puro pi, 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 pi. O hay que inventar un corrido que siga, o si nos hacemos... Ándale. Es correcto. Bueno, y a ver, hablando de temas más personales, quiero pensar que para discernir todo eso, en algún momento tomaste la decisión de ir a terapia o algo por el estilo, o a la de la calle. Mi terapia era yo, mi terapia era mi jefa, me decía, y esto no es nada, güey. No era muy motivador ese güey, o sea, Bueno, ese güey no lo pongan en venta, que no van a vender ni un culo. en ese, para mi suerte en ese momento yo estaba realmente chavo, por así decirlo, tenía 26 años, 25 años de edad, pero los compañeros ya grandes de 32, 35, 36 años Ahora, de edad, grande. en ese Ahora, momento, en ese momento, a comparación de mi edad y que vivíamos la misma situación, ellos Claro. se empezaron a renunciar por problemas de diabetes, por problemas de que salían úlceras en la piel, problemas de ellos o de que su familia le decían, ya no trabajes ahí. Porque ellos llegaban a su casa, no comían y platicaban con sus esposas o sus mamás de que me pasó esto, me pasó aquello. Y le decían, ya no es un vayas. día normal en el trabajo, güey. Sí, Sí, no. Atendí 3 granadas. O sea, no mames, o sea, ¿sabes? Por ejemplo, eso que le pasa normalmente a la fuerza judicial, a granaderos, a los soldados, llámese cual sea, pues pudiera decirse que es algo habitual. Pero ellos sí llevan un seguimiento, güey, llevan una terapia, una educación, un adiestramiento. Y en este caso, ¿ustedes les daban algo por el estilo, güey, bueno, algún sí, recurso? sí, de hecho sí. Pero suma mucho la garra con la que naces. Por ejemplo, en mi familia yo soy el único hombre varón, el más chico. Tengo 3 hermanas mayores. Pero, por ejemplo, mi hermana, la que me sigue, un día a mí me asaltaron saliendo de la secundaria. Uh-huh. Yo venía caminando atrás de mi hermana venía con sus amigas, adelante de mí como unos 10 metros, y yo venía solo atrás. Y me cerraron 5 güeyes, yo venía llegando a Estados Unidos, traía un buen reloj que me habían dado allá, y me cerraron para quitarme el reloj. Mi hermana se dio cuenta de que a mí me habían rodeado, se regresa ella sola, le da como unos 3, 4 chingadazos a 2 o 3 de ellos y agarra a uno particular de los huevos, güey. ¿Tu hermana? Mi hermana, de 15 años. Y lo hizo que sin cara, lo agarró de las greñas y le dijo, pídele perdón. A O sea, mí, mejor entrevista a tu hermana. güey, o sea, mi hermana hasta la actualidad es de unos pinches huevos, cabrones. Cuando yo vi eso, llegué a mi casa y mi mamá me preguntó a mí, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste llorando? Le dije, mamá, me acaban de asaltar. No. Y va y regañan a mi hermana, ¿y tú por qué no hiciste nada? Y mi hermana, mira, y la estaban regañando a ella porque yo llegué llorando. No, es cierto. Y jamás dijo absolutamente nada de que ella me había quitado esos güeyes y que había evitado que me quitaran. Después supieron, me imagino. No, hasta la fecha. ¿Por qué? Es algo que lo sabe mi hermana y yo. ¿Y por qué no has decidido decirlo? Yo nunca lo he dicho. ¿Por? Porque yo era el que lloraba, güey. No, que me voy a ver. No Yo- sé, pero acabo de hacer un gran chiste. Sí. Porque yo era el que lloraba. Yo no le voy a decir, mi carnala me quitó los chingadazos, güey. Sí, pues no. Señor X Escamilla. Señor. Y mi hermana, siguiendo el protocolo de que es mi hermanito, pero el varón, Sí, claro. yo no lo voy a quemar. No. Y tiene el secreto hasta la fecha. Y nadie lo sabe más que ella y yo. Bueno, y ahora todos Qué los chido. cuarentenos. Y ahora todos los que nos escuchan. Qué chido. Entonces, esa parte desde ahí yo dije, no mames, no puedo ser tan pendejo, güey. Y como que me empecé a forjar y empecé a ver cosas más duras y dije, hay que aguantar y a machinarle, cabrón. Sí, claro. Obviamente es un hecho de que no pasa, o sea, sí son estados específicos. Yo creo que aquí, hablando de aquí en Querétaro en particular, no creo que nos capaciten a
lo máximo que pueden vivir aquí en Querétaro es un asalto, ¿no? O sea, un robo, un asalto, un robo hormiga, asalto. No creo que aquí haya, digo, a veces ocultan cosas, pero no los capacitan como en otros estados, ¿no? Eso es una realidad. ¿Qué fue lo más duro? O platícanos algunos 2, 3 casos que te tocó vivir atender tú. Porque también, uno de estos casos quiero que nos platiques, ahorita me acordé, de cuando mataron a tu jefe. Sí, con ese que acabas de mencionar, tengo 4 casos en particular que sí me marcaron, los sueño todavía. El primero fue precisamente de ver cómo llegaron a una tienda Oxxo, un chavito como de 11 años, con una chava ya, una mujer de unos 30 años, como queriéndose ocultar de algo. Entraron corriendo. El chavito pues le hacía señas que se escondiera y las cajeras salieron y les preguntaron que qué había pasado, todo por señas porque lo vimos por video, no había audio. Y la cajera le señala a la chava que se metiera así, para allá adentro de la bodega. Uh-huh. Y el chavito de 11 años la llevó y la mete a la bodega y se regresa el chavito. Y llegan fácil contando que entraron 8 güeyes con armas largas, los 8 encapuchados y haciendo señas, y se fueron específicamente con el niño de 11, 10 años. Y el chavito les dijo, está ahí adentro. Y los llevó. Y se metieron y sacaron a la chava, se la llevaron, y el chavito quedó adentro de la tienda. O sea, se fueron nada más, sacaron a la chava, se la llevaron. Y pues como nosotros vimos los videos, empezamos a monitorear noticias, y a la hora esa chava ya estaba desmembrada. No. A la colonia siguiente. Esa en minutos la desmembraron. Su ropa, facciones, todo coincidía con la del video. Obviamente sus videos lo pide la fiscalía y pues sí, reafirmó si se trata de la misma persona. Entonces ahí tú ves cómo la delincuencia absorbe a estas personas menores de edad a trabajar con ellos. El chavo la puso. Sí, pero no les llegan a los menores de edad o a los niños no les llegan por el tema del dinero, que dime dónde está y te pago. No, los hacen ver como, dime dónde está nada más. O sea, algo normal, como un juego. Ah, pues sí, se escondió ahí. Algo así, pero para ese niño fue algo tan normal decir o señalar está ahí adentro. Y desde ahí yo digo, ¿cómo chingados le hacen para entrar a la psicología en un infantil y poner la vida de alguien en ese primer caso? Es que bueno, yo he sabido o he leído o he escuchado videos, todo lo que sea. Ya ves, un sicario, el niño sicario. Pues con un morrito lo pueden, pues yo creo que sí, algunos sí los manipulan, pero yo creo que también a muchos les llegan por el lado económico. O sea, es que imagínate un morrito que le digas, te voy a dar 5,000 pesos. Es un montón de lana para un morro. Pudiera ser. O sea, 5,000 pesos. O sea, para esos güeyes, 5,000 pesos es nada. O sea, yo creo que, al contrario, si le ofrecieran a un adulto, son como 100,000 pesos, ¿no? Pero decirle a un niño, 5,000 pesos, nada más lo que tienes que hacer es decirle, esta morra esto, lo van a hacer. Claro. Y bueno, el segundo caso fue de 2 asaltantes que nos estaban pegando en muchas tiendas. Ya nos tenían cansados, literal, ya no les teníamos miedo, nos tenían cansados porque nos hacían trabajar. Asaltaban tienda tras tienda, tras tienda, tras tienda, tras tienda. Empezaban desde las 8 de la noche y terminaban hasta la 1 o 2 de la mañana chingándose alrededor de 6 tiendas por noche. Total que montamos un operativo con guardia de seguridad privada. Los logramos capturar nosotros adentro de una tienda. Los pusimos a disposición de la fiscalía. Los llevamos ahí a la fiscalía y llega el comandante de la policía ministerial y me dice a mi jefe, ¿sabes qué, güey?
a estos cabrones ya vienen por ellos. La gente mala. Así que mejor vete. Y mi jefe nomás me da una palmada en el hombro y me dice, vámonos. Salimos de la fiscalía. Dice, pues ya vete a tu casa. El otro día entramos normal, 8 de la mañana, pero ya estaban las noticias. Esos 2 asaltantes que pusimos nosotros a disposición, sus cabezas ya estaban afuera de la fiscalía. Sus cabezas, sus cuerpos jamás los encontraron. Y de broma me dice, cuando nos dimos cuenta, me dice mi jefe, hubiéramos estado ahí, güey, no fueran 2 cabezas, fueran 4. Porque mientras estamos viendo quién son. Pues los sicarios, los criminales no se van a parar a preguntar, güey. ¿Estás con ellos? Vas. Yo tengo una pregunta. Se supone que todas las tiendas grandes o las tiendas que son cadenas comerciales tienen sus mercancías aseguradas. ¿Por qué tener un protocolo tan estricto en cuanto a seguridad que a la postre se vuelve una mafia si al final tienes tu mercancía asegurada contra ese tipo de situaciones como robos? Creo que es yo quiero pensar que es por los empleados, ¿no? Más que nada proteger empleados. Tú dinos. Bueno, en el caso particular, en ese momento, las tiendas Oxxos tenían asegurado el efectivo. Solamente. La pérdida de mercancía ya corría por la empresa, pero había un seguro que decía, si te roban arriba de 1,000 pesos en un asalto, en un robo con violencia, entra como merma. Yo te lo cubro. Pero solamente hasta 1,000 pesos. Si te cobran 1,100, yo te cobro 1,000 pesos, pero los 100 ya es tuyo. 1,000. Entonces, cadena comercial Oxxo le decía a sus cajeros y a sus líderes, no tengan arriba de 1,000 pesos en su caja. Pero un líder decía, es que me vienen a retirar dinero, tengo que tener a fuerza 2,000, 3,000 pesos para tener solvencia, pagar. Hazlo. Pero si sufres un asalto y te roban 2,000 pesos, esos 1,000 pesos que me cubre mi seguro, la diferencia la vas a pagar tú. Pero ahí sí sería una, no sé si siga el mismo protocolo, pero ahí sería una, no es congruente, o sea, entonces ¿por qué ofrece varios servicios Oxxo? Porque debes de tener arriba de ese dinero. O sea, no es congruente que digas, yo ofrezco retiros, esto y esto, sino con 1,000 pesos jamás a todos les digas, no se puede. Porque ahí te va, Oxxo no pierde. Pero, el seguro cubre 1,000 pesos, pero la diferencia la pagan sus empleados. Cadena comercial no tiene pérdida. sí, claro, porque, bueno, depende, porque yo he ido a muchas de esas tiendas y dices, bueno, quiero retirar, ahí dice que el máximo es de 2,000, 3,000 pesos, tengo 200. Más. En ese entonces se implementó una herramienta que le llamamos caja fuerte, que es una herramienta, es como un ropero metálico, donde te dicen, aquí el tema es de que no tengas arriba de 1,000 pesos en tu caja. Uh-huh. Si tienes 5,000 pesos, guarda 4,000 en esa herramienta, pero en tu caja debe de haber 1,000 pesos. Si a un cliente a retirarte 2,000, esos 2,000 pesos los vas y los sacas de la herramienta y haces ese retiro. Pero si cometes el error de que ese cliente viene a retirarte esos 2,000 pesos y esos 2,000 pesos tú los tienes ahí en un asalto, los pagas tú. Yo creo que por esa misma razón ya ni se arriesgan, ¿no? Y digo, tomando en consideración que es tan cruel el de que si te los quitan los pagas tú, porque es una mamada, güey. O sea, el hecho de que digan, si los pierdes, aunque sea parte de los protocolos de la tienda, tú los pagas, o sea, atenta contra el bolsillo del empleado. Eso es una injusticia. Desde luego, por eso en el caso de los estados del norte, por ejemplo, cadena comercial Oxxo, el grupo FEMSA, que es de Monterrey, tú viajas a Monterrey y vas caminando en el centro, en la plaza, en la plaza le llaman ellos para lo que nosotros es el centro. Hay infinidad de Oxxos cerrados porque no tienen personal para trabajar. Y no porque no puedan contratarlo, sino porque la gente no quiere trabajar precisamente por ese tema. Sí, porque ya saben el historial. ¿Sí? Pero bueno, digo, lo que tú me cuentas parece como una película de terror que tiene varios capítulos. Mi pregunta es, ¿por qué
todo eso no se ve en las noticias a nivel nacional. Bueno, en el caso particular de lo que pasaba allá en Acapulco, no se hablaba. No se hablaba y lo único que se denunciaba eran los asaltos directos. Cuando ya conocías al asaltante, que era reincidente, que ya eran 2, 3, 4 asaltos, que era la misma persona, pues ya levantabas una denuncia. Pero muchas veces, muchos de los casos, un primer asalto que infringía lesiones, secuestro, violaciones, la empresa decía, si la fiscalía no te solicita videos por escrito, no los damos. Y pues nosotros no íbamos a la fiscalía a decir, bueno, nos acaban de asaltar y violaron, o nos acaban de asaltar y asesinaron. O sea, no. Si no hay una denuncia, pues la fiscalía no investigaba. Y el antecedente quedaba exclusivamente en las tiendas. O sea, solamente las tiendas sabían lo que estaba pasando, o lo que había pasado. Y esto es por no crear como una mala publicidad. Porque digo, al final, no es esto que estamos diciendo, no es el hilo negro de Coca-Cola. Han salido noticias de que encontraron una rata en una botella, encontraron un dedo en una botella, y otras historias de que una persona con VIH cayó en un estante de Coca-Cola y se repartieron esas botellas. O sea, realmente no, esto que tú no estás contando no es algo nuevo, que digan, ay no, Coca-Cola, qué malo. O sea, es algo que se ha venido escuchando. O sea, ¿crees tú, desde tu experiencia, que había un convenio para que esas noticias no llegaran a la luz pública? Antes de que contestes, yo también quiero aportar ahí. Ni siquiera es en contra, ni estamos difamando a Oxxo ni FEMSA. Esto es algo que pasa, ¿no? Esto es algo que pasa de inseguridad. O sea, no es de que porque pongas un Oxxo va a pasar algo malo. O sea, no estamos hablando de que Oxxo es malo, que FEMSA es malo, no. Sino lo que pasa el día a día en el país, ¿no? Para que quede claro. Sí, desde luego. Realmente no creo que haya noticias compradas ni filtros para que se diga lo que FEMSA quiera que se diga. Realmente no lo creo. Aquí entra mucho la cultura de denuncia, porque, por ejemplo, si entran en este momento aquí a robarnos, nos pueden chingar todo lo que hay aquí adentro. Pero si nosotros no vamos a denunciar, no hay registro de esto. Sí, es como si no hubiera pasado. Exacto. Ellos prefieren perder. Oxxo dice eso. A ver, bueno, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque lo recuperan en un minuto. Sí, claro. Es correcto. Pero, sin embargo, si se entera, es mala publicidad. Sí. Bueno, y eso pega más. Yo creo que depende mucho del medio, porque, a ver, estamos ahora, a 10 de agosto del 2024, y hay una noticia muy viral en Twitter, que sabemos que Twitter es una mierda, no tiene filtros, donde una persona con una pala de esas de construcción le cortó los brazos a un borrachillo de la calle que quiso asaltar su negocio, me parece. O sea, se ve en la toma, en la tienda Oxxo de fondo, se ve cómo llega el chico, tira a este señor y con la pala lo golpea, como que obviamente lo noquea, y ya que el señor está con los brazos extendidos, pues medio noqueado, que es un borrachito de la calle, con la pala le separa sus muñecas, ¿no? Y entonces la nota es, hombre hace tal cosa afuera de un Oxxo. O sea, no es... Y noticia viral. Ese tipo de noticias o ese tipo de notas a ustedes como parte de la seguridad se las reclamaban de, oigan, pasó esto, ¿qué pedo con lo que están haciendo? No, absolutamente no. En la actualidad eso es marketing. ¿Por qué? Porque Oxxo aparece en todos los comentarios. Inclusive cuando tú le preguntas referencias de un amigo cómo llegar a tu casa, te va a decir, te vas por toda esta calle y donde está el Oxxo, a mano derecha. O donde está el Oxxo, 2 calles atrás, a mano derecha. Y la referencia siempre va a ser un Oxxo. Ahora hay que considerar que lo que yo les estoy hablando es del 2000, ¿qué será? 2012, 2013. Inclusive desde mucho antes, 2007, 2008, cuando empezó la delincuencia allá en Guerrero.
Y en ese entonces no había tanto auge de un Facebook, de plataformas que se dedican a publicar ese tipo de noticias. Ahorita ya nos enteramos de todo al instante. En ese momento no era así. ¿Y crees que ha menguado el hecho de la violencia desde entonces? ¿Crees que ha reducido? No, absolutamente no. ¿No? No, absolutamente no. Como te digo, así como hay Oxxos que se utilizan para dar referencia de direcciones, los mismos delincuentes y grupos delictivos también toman los Oxxos como referencia para decir, córtale la cabeza y déjala en el Oxxo de tal esquina. Porque ahí lo van a ver. Porque ahí es su zona que opera. Sí, claro. No, está muy, muy difícil esta situación. Y bueno, a ver, ¿qué nos puedes platicar esta parte de cómo tú como seguridad o jefe de seguridad, ya ves lo que me platicabas de tu jefe, no sé si ya lo contaste, pero el riesgo que toman, porque todo puede ser, yo tengo contacto con la policía, sí, pero también estoy en un riesgo como lo que pasó en la fiscalía y lo que pasó con tu jefe. O sea, que hasta dónde llega tu riesgo como empleado, que podría ser como lo más grave, ¿no? El riesgo más grave es la muerte. Yo trabajando en ese caso, definitivamente. He vivido o he sabido y me he enterado de asesinatos de colaboradores jefes, como lo que mencioné a mi jefe. Lo asesinaron precisamente porque llegó cuando los asaltantes todavía estaban ahí. Y con un simple disparo le arrancaron la vida. Y curioso porque en ese momento yo estaba descansando, pero en la tienda Oxxo donde a él lo asesinaron era una tienda de mi zona. O sea, te tocaba ir a ti. Si ese día a mí me si ese día yo estuviera trabajando, yo estuviera de turno, yo hubiera tenido que ir. O sea, no se hubiera dado esta entrevista. Exacto. Es algo muy complicado y me molesta mucho el tener que saber que muchas de las cosas que hablamos aquí las voy a tener que censurar, porque desgraciadamente las redes sociales censuran a veces de más, tengo que decirlo. Digo, a lo mejor es saliéndose un poquito, como dicen aquí en México, de salirnos del calzón, pero por ejemplo censuran temas importantes como esto. Pero sabemos que hay grupos privados de Facebook que se dedican a cosas mucho peores y son grupos que son enormes, por no decir la palabra que empieza con P, perdón, y acaba con filia, que solo con el simple hecho de que cambiarse el nombre. De hecho, digo, y apuntando para la gente que no sepa, muchos de estos grupos delictivos se han puesto nombres que las plataformas no detectan, que es muy inteligente, pero es algo muy serio, porque muchos de estos grupos se hacen llamar, por ejemplo, caldo de pollo, y las plataformas no lo detectan como algo malo, pero dentro de los grupos hay algo espeluznante, como lo de la isla, que hubo una noticia muy fuerte. Pero bueno, retornando al tema, ¿en qué momento o qué tuvo que pasar para que tú dijeras, ya güey, hasta aquí, no más? O sea, me retiro, renuncio, me voy. ¿Qué es lo que a ti te hizo separarte de esto que vienes practicando desde hace muchos años? Curioso porque no me he retirado. Exacto, es lo que iba a decir. No te retiras. Bueno, pero el ambiente no es el mismo. No, sin embargo, el antecedente es lo que te hace seguir ahí dentro. ¿Por qué? Porque sigo recibiendo llamadas, sigo recibiendo amenazas, sigo recibiendo llamadas inclusive para aportar datos sobre hechos que pasaron hace 15 años. Y es algo que no te van a... Y ese tipo de personas, inclusive no estoy hablando de los malos, sino también de la fiscalía, van a estar siempre atrás de ti. Y que es un buen trabajo. Mira, por ejemplo, el día de hoy, digo, no voy a decir dónde trabajas, tienes un buen puesto, ya creo que estás un poco, y ojalá estás dejando un poco de lado el tema de seguridad, pero si esto no funciona, el tema de seguridad está bien pagado. Digo, arriesgas tu vida, muy cabrón, pero está bien pagado. O sea, tú buscas guarura que sepa, con la experiencia que tú tienes, no manches, mínimo unos
$30,000 al mes, mínimo, pero arriesgas la vida. Pero si es un trabajo buen pagado, a veces nada más te ocupan de chofer, pero que seas alto y que sepas defensa personal y con tu historial de seguridad, ¿no? La llevas, puedes ser empleado de una familia rica y te pagan muy bien, a lo mejor ni te arriesgas tanto. Entonces, también es interesante esa parte. Sí, precisamente, obviamente esto ya lo sé desde hace tiempo, pero al trabajo donde tú dices que estoy bien acomodado, llegué precisamente huyendo de eso. Un programa de un empleo de perfil bajo, salario bajo, no me van a encontrar aquí. Claro. No resultó. O sea, claro, es una sombra que traes todo el tiempo y tienes, muchos dicen, güey, pues ya suéltalo, ya superalo. No te lo permiten. Tienes que aprender a vivir con ellos. Sí. Y saber manejarlo, saber decir sí, te comparto información, saber decir no te conozco, saber decir estás equivocado, no soy esa persona. Y pues sobresalir, o sea, son temas que realmente fantasmas tuyos que tienes que aprender a convivir con ellos. Y no es de asustarse, no es de poner en riesgo a las personas que te rodean, no, simplemente es de aprender a vivir. Muchos dicen, da terapia, cúrate, no es cierto. Las personas que se dedican a esto, inclusive yo que soy en lo civil, hay personas que están en lo federal, hay personas que están en lo militar y tienen que salir del país y aún así no están libres. Y viven cosas más. Desde luego, o sea, este ámbito de la seguridad en el país es un cáncer que hasta la fecha no hay medicina. Y yo creo que es un mal incurable para nuestro país, es un mal incurable que espero que, lamento decirlo, lamento decepcionar a la audiencia, pero para la gente que nacimos en el 92 y posteriores, creo que no nos va a tocar ver el día que un presidente nuestro tenga los huevos de parar este desmadre. Sin embargo, para despedir un poquito el podcast, mi querido señor X, ¿qué le dirías a toda la gente que hoy está pensando en listarse en el tema de seguridad, llámese ramo federal, estatal, policial, privado, público, civil? ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué le aconsejarías a los chavos que dicen, a mí me gusta el pelo, la seguridad, quiero ser guarura, quiero ser policía, quiero ser militar? Y esto no es para ahuyentarlos, al contrario, la gente que trabaja en ese sector y que de verdad nos salvaguarda, los que sí se preocupan, los que no se venden por $2, todo mi cariño, todo mi respeto. Para la gente que está pensando empezar, ¿tú qué les dirías? Es una profesión muy hermosa. Si tienen las ganas, adelante. No les voy a decir que si tienen la ¿cómo le llaman? Se me fue esta palabra. Las agallas. No, hay una vocación. Hay una palabra, la vocación, exacto. Si ustedes dicen, tengo ganas, pero siento que no tengo vocación, desmiéntanse ustedes solos. Pruébense, cálense. Por ejemplo, con el puro entrenamiento. Yo he estado no tocamos el tema, pero aparte de hacer mi servicio militar, he estado dentro de las fuerzas especiales, he estado dentro de un grupo de militares. No hay cosa más honrosa que pertenecer a un grupo de esa calidad. Ahí, dentro de esa gente van a conocer la lealtad, van a conocer el honor de pertenecer a algo, van a conocer realmente lo que se trata, la fidelidad. No hay engaños, no hay absolutamente nada de mentiras. Es algo hermoso. Obviamente, eso hermoso, esa fidelidad, tiene que combatir con lo malo. Hay personas que sí se dejan arrastrar, pero créanme que lo pagan muy caro. Cuando antes pertenecieron a una de estas fuerzas, lo pagan carísimo, y no hablo dentro de lo civil, no, dentro de lo mismo militar, y eso sí, no sale a la luz.
eso solamente lo viven y se queda ahí. Y créanme que es algo horrible, que no hay palabras para describirlo, pero si hay personas que me escuchan y tienen vocación de pertenecer a una de esas fuerzas, adelante, yo se los recomiendo. Es una cosa hermosa de pertenecer a nuestros grupos y combatir contra los malos. Pues sí es lo difícil, pero te acostumbras. Suena bien bonito lo que dices y hasta me motivó. Pero, por ejemplo, y ya para cerrar este tema y cerrar este capítulo del podcast de los cuarenternos, me gustó el mensaje a la gente que realmente sí quiere dedicarse a eso. Y un mensaje a la gente que hoy en día, lamentablemente, también estamos en una época que está muy de popularidad, los narcocorridos, las series de narcotráficos, de que cualquier persona, y vamos a llamar gente pequeña o menores de edad, que se creen que todas las pueden, que ya por escuchar un corrido yo, todos me la pelan, me quiero dedicar y a mí tal por cual me la pela y voy a sacar armas. A ese tipo de personas, y creo que con lo que han escuchado aquí, saben que no es un juego. ¿Qué les dirías, amigo, para cerrar este podcast? Bueno, un día mi papá me dijo, ese contacto de corriente que ves ahí, no lo toques. Y yo le dije, ¿por qué, papá? De 7 años. Nada más no lo toques. Y la curiosidad por el gusto en mi persona, de que me dijeron no lo hagas, fui y lo toqué. Y me dio una descarga eléctrica. Obviamente jamás lo volví a hacer. Pero es el ejemplo que le quiero dar a esas personas que se inclinan para lo malo. Yo les digo, no lo hagan. Sin embargo, obviamente mi palabra y mi consejo a ustedes se lo van a pasar por el arco del triunfo. Claro. Muchas veces sí ocupan de hacer eso que ustedes quieran y ese chingadazo que reciban, esperando y pidiéndole a Dios, no sea tan fuerte, no se mueran, me refuercen a lo que yo les digo en este momento para que ya no lo vuelvan a hacer. Y es eso, o sea, no hagan lo malo. Lo malo siempre atrae cosas malas. Escuché por ahí un mensaje que decía, ¿qué tienes que hacer o qué te tiene que pasar para que sepas que hoy estás viviendo el mejor día de tu pinche vida? Si estás libre, disfrutas de tu libertad, si no le debes nada a nadie, güey, no has cometido un delito, no te están persiguiendo, güey, ¿qué tiene que pasarte para que entiendas que es el mejor día de tu vida? Y ese es el mensaje que yo le quiero dar a la audiencia con todo esto, porque la pregunta que hace Ponchito se me hace muy interesante, pero creo que es una pregunta para hilar mucho más y profundizar mucho más. Pero si tú, mi cuarenterno que nos estás escuchando, te pasó por la mente hacer algo, que sabemos que la gente que se dedica a eso pues, lo hace por lana. Cada quien tiene sus motivos, yo no juzgo a nadie. Todo el respeto tanto para la gente que se dedique a eso, como para la gente que se dedica a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Este programa no fue hecho para exponer a nadie, simplemente hablamos de un tema que consideramos interesante para la audiencia y un tema que se nos hace interesante también para nosotros. Simplemente piénsalo 2 veces y como dice mi querido señor X, hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias tanto de lo bueno y de lo malo que hagas. Entonces, pues nada, mi querido señor X, queremos agradecerte por acompañarnos en una emisión más de un capítulo un poquito subido de tono de los cuarenternos. Esperamos, ahora casi no hubo risas, esperamos una segunda edición y a todos los que vieron y escucharon este capítulo de los cuarenternos, nos vemos en la próxima emisión. Aplausos de gente fuerte para el señor X. Hasta la próxima, cuarenternos. Chao.